Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este su canal Javier Digital Pro. Nunca te rindan, chicos, nunca se rindan. Hoy, 28 de agosto del año 2023, 11 y 27 minutos de la mañana en la bella Colombia. Saludos para todos y cada uno de ustedes, chicos, que nos están viendo. Bueno, vamos a rápidamente hablar algunas cosas de COTP y algunas cosas de África. Pero como siempre, dejo en claro, si no eres creyente de COTP o de África, este video no es para ti. No dejes comentarios tontos, no dejes comentarios que no tienen sentido, por favor. Aquí no estamos jugando con la esperanza de nadie. Aquí solamente estamos alimentando la fe en Dios, que creemos y sabemos que Dios es capaz de hacer muchas cosas. Bueno, vamos a comenzar. Sí, señores, cosas acá. Bueno, a ver qué ha pasado. Vamos a empezar con COPS. Hay un mensaje que viene de una persona del grupo de Riser, ¿verdad? Lo voy a leer en español, ustedes pueden pausar, los que no son hablantes de español pueden pausar y leer la parte de inglés. Buenos días, el brillo y la felicidad, ¿sí? Como que brilla y felicidad, corazoncitos, ¿verdad? Hay noticias que sube por un hermoso amigo, ¿ok? Los fundadores regresaron de sus vacaciones en Tailandia y otros países, y los empleados regresaron al sitio en uniforme. No sé qué quiere decir que en uniforme, no sé. Y todos los servidores, dispositivos y programadores fueron cambiados. Ojo, nuevos servidores, ya lo sabíamos, dispositivos, me imagino que siguen siendo los servidores grandototes, ya lo sabíamos, y los programadores fueron cambiados. ¿Quién sabe qué pasó con los programadores anteriores? Si es que esa es una verdadera información real, ¿no? Trabajan en dos turnos cada 12 horas y hay diligencia en el trabajo, o sea, esos son diligentes, están trabajando día y noche para poder entregarnos. En cuanto a la reconexión, no sabemos cuándo, y eso es cierto. Yo sigo diciendo, tengo el corazón, la fe puesta que es ahorita, es agosto. Pero Javier, estamos a 28. Algo puede pasar, algo puede pasar. Si tú eres creyente en Dios y tú crees en los milagros, Dios también puede actuar en esto. Si tú lo crees, bien. Y si no lo crees, bendito sea Dios. No hay ningún inconveniente, no me voy a hacer un rollo contigo. Sigamos. Ahora, ¿qué pasó con África? Hay una telenovela pasando con Jason Michael. Aquí está en inglés. Pueden pausar. Yo hablo en español. Estamos trabajando día y noche para conseguir un mejor sistema. Siempre lo dice. Estamos negociando ya que nuestro capital es pequeño en la recuperación rápida de la caída que a Bayomi empujó a la piscina. Es decir, el dinero que se robó a Bayomi sí afectó al pool de liquidez de los inversores. Pero estamos negociando para conseguir desde la pérdida, o sea, está trabajando desde lo poco que quedó, está trabajando. Solo Dios sabrá si lo que dice Jason Michael es verdad. Eso te lo dejo a tu libre albedrío, a tu mismo pensamiento. Una cosa es segura, no los defraudaré, tengo que cumplir. Eso sí es verdad. Él va a continuar. No se preocupen, él se estresa, claro, cualquiera se estresa, que le esté preguntando lo mismo de siempre. ¿Algo va a pasar con él? Sí, hay otro mensajito acá que él dice, es deber de las fuerzas de seguridad recuperar y tener eso como prueba contra Bayomi. Es decir, le están embargando todas las propiedades a Bayomi, todo lo que él compró, los hoteles, los concesionarios, los hoteles, las cosas, las casas, carros de lujo, joyas, eh, su nacionalidad, ¿sí? Hubo una nacionalidad que él compró, dicen por ahí. Entonces esto, ¿qué es lo que hace el gobierno? Bueno, están en deuda, están quitándole todas esas propiedades, que es lo que va a hacer Jason Michael, venderlas, ¿sí? Para que se recupere el dinero y él dice que después ese dinero lo inyecta al pool de liquidez. Vuelvo a decir, solo Dios sabe si lo que está diciendo Jason Michael es verdad, se lo dejo a usted, a lo que usted piense. Es deber del tribunal devolver las propiedades y fondos recuperados, ya lo acabo de decir. Con el caso está en curso, como el caso está en curso, todo lo de que la policía recupere debe ser guardado como prueba, ¿sí? Los que son abogados que me están viendo, ustedes saben que eso es así. Primero embargan, se devuelve al titular, si es que eso pasa allá en Nigeria, no sé, aquí en Colombia puede ser que sí,
Allá en Nigeria no sé cómo se juega. Bueno, aquí hay unas cosas que yo quiero mostrar muy importante. Vamos nuevamente a hacer el pin. ¿Qué está pasando con el pin de COTP en ese momento, siendo las 11:32 de la mañana? Nos damos cuenta que Israel en Tel Aviv está, mira, cargando 0 de 4. Aquí dice que podemos hacer un trace route. Vamos a hacer el trace route a Israel solamente a ver qué nos va a arrojar. Un momento, por favor, que está. Todo esto lo estamos haciendo en vivo y en directo para que ustedes se den cuenta que no hay manipulación de nada, yo no estoy editando nada, para que los hablones, los sapos, no inventen cosas. ¿Ven? Aquí se quedó buscando. Mientras tanto, ok, listo. Ya lo encontró acá. Bueno, estamos acá 0.16, ¿verdad? O sea que traceroute sí hay. Es decir, que lo cambiaron de localidad. Vamos a hacer el HTTP para que este video no sea tan largo. Sigue saliendo error aquí en Israel, si se dan cuenta. No sé por qué Israel. ¿Será que los dueños hay aquí israelíes? No lo sé. De SOTP, quién sabe. DNS, estamos súper, súper, súper bien. Bueno, vámonos a mirar la tecnología de SOTP, a ver qué pasó en estos días. La última tecnología, el 16 de agosto, eso ya lo habíamos hablado en mi grupo privado. Muy bien. Y aquí tenemos la billetera Fría 2. En ese momento tiene 8.819.000. Muy bien. Yo en la madrugada, 12 y algo de la madrugada, ¿cierto? Ya 28 de agosto, yo la había revisado y estaba en 10 billones y algo. En USDT, en este momento tiene 6 billones, casi 7. Ok. Salió un movimiento de 1.288.597.527 hacia esta billetera, que también es una billetera de Binance, ¿cierto? Solo dice Binance, no sabemos si es una fría o es una caliente, donde hay 2.158.000. También yo le había hecho el seguimiento en la madrugada y estaba en 861.000 millones en varias criptomonedas. ¿Qué quiere decir? Yo el año pasado recibí un pago de COTP de esta dirección. Ahí se lo dejo al libre albedrío. Y termino con la prueba de Afric, que algunos me pidieron que hiciéramos en vivo y en directo. ¿Cómo se hace? Ok, miren, cierto, Resend Verification Email, vamos a enviarlo. Lo estamos haciendo en vivo y en directo. ¿Cómo es que se hace? A new verification link has been sent to email address. Ok, entonces nos vamos acá, abrimos otra pestaña, nos vamos a mi correo. Estamos haciendo todo esto en vivo en directo. Abro aquí el correo, le doy en Verify Email Address. Es solo el cállese que él dijo que lo hiciéramos todos. Y en efecto, mi cuenta está verificada. Eso es todo el proceso que tocaba hacer, ¿verdad? Se abría, nos aparecía acá, ¿cierto? Usted puede retroceder el video. Entonces, eso es todo, chicos, por el video el día de hoy. Muchas gracias si se quedaron hasta este momento. Esperen buenas noticias, esperen cosas muy, pero muy, pero muy buenas. No se despeguen. Si tienes fe, no te despegues, porque algo va a pasar. Espérate, no te pierdas. Cree en Dios, no en mí. Algunos me llaman hablador, charlatán, listo. Las evidencias en estos días hablarán por sí solas y espero una disculpa pública, así como me dejan groserías en los comentarios, espero que se disculpen. Sí, yo los disculpo, no soy quien para juzgarlos, pero no seamos así mala clase. Personas como ustedes, la verdad, ni suman ni restan en mi vida. Entonces, Dios me los bendiga a todos, chicos. Chao, chao.